Bueno, buenas tardes, bona tarda. Empezamos esta actividad de matemáticas para los retos del futuro. No sé si lo sabéis, pero este año estamos celebrando el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Es una celebración que lo que busca es subrayar el papel de las ciencias básicas en la obtención de unas condiciones de vida más favorables, más justas y más sostenibles para todos y para todas. Las matemáticas, que es el tema del que vamos a hablar hoy, son en muchas ocasiones vistas como una ciencia abstracta, quizás un tanto alejada de la vida de las personas, pero como vamos a ver con nuestros ponentes, son una pieza fundamental de la industria, de la tecnología, de la educación y de un montón de cuestiones que nos afectan en nuestras vidas. La actividad de hoy forma parte de un ciclo de conferencias que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha organizado con motivo de este año internacional, y esta es la sexta cita. De abril a junio ha sido la extensión del acto y yo creo que todavía nos queda alguna más. Para esta cita de hoy tenemos a dos ponentes de excepción que tengo ya aquí a mi lado. Carme Torras, que es licenciada en Matemáticas, doctora en Informática y profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dirige un grupo de robótica asistencial en el Instituto de Robótica e Informática Industrial del Consejo junto con la Universidad Politécnica de Cataluña. Su investigación abarca temas como la inteligencia artificial, la robótica, los modelos neuronales y la visión por computador, entre muchas otras cuestiones. Es Fellow del Institute of Electrical and Electronic Engineers, es miembro también de la European Association for Artificial Intelligence, miembro numerario de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, del Institut d'Estudis Catalans y de la Academia Europea. Ha recibido recientemente una prestigiosa Advanced Grant del European Research Council para trabajar en temas de manipulación robótica de prendas de vestir, de un proyecto del que nos hablará hoy. Además, a todo esto se suma su labor como escritora y divulgadora científica. Sus novelas, La mutació sentimental y Enxarxats, que además tienen bastantes premios, abordan dilemas éticos suscitados por la robótica, la inteligencia artificial y las redes sociales. Carme ha sido distinguida con premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor, la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya, el Premi Nacional de Recerca de la Generalitat de Catalunya, el Premio Rafael Campalans del Institut d'Estudis Catalans y muchos otros. Con ella tenemos a Alberto Enciso, que es licenciado y doctor en Física y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Sus principales líneas de investigación están en la frontera entre la geometría, el análisis y la física matemática. Buena parte de su trabajo trata de cuestiones de naturaleza fuertemente geométrica que surgen en el estudio de ecuaciones diferenciales de la física, especialmente en mecánica de fluidos. El rasgo más característico de su investigación, como me decía el mismo Alberto, es su capacidad para combinar las estimaciones rígidas del análisis con los argumentos más flexibles que le aportan la topología diferencial y los sistemas dinámicos. Su investigación también ha recibido diversas distinciones, como el Premio Princesa de Girona de Investigación Científica, y también ha recibido recientemente un proyecto Consolidator del European Research Council que sigue a un proyecto Starting Grant de esta misma institución. Además, ha pertenecido a los comités científicos de diversas instituciones y es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias también a la delegación del CSIC en Cataluña por acogernos hoy y a las personas que nos estáis acompañando. Vamos a empezar, si os parece, con una primera intervención de los dos ponentes, haciendo una visión, una mirada tanto del presente como del futuro sobre las matemáticas como herramienta para estos problemas sociales de los que estamos hablando. Y me gustaría que hicierais un ejercicio de pensar
casos de éxito o cuestiones que os parezcan especialmente importantes de las matemáticas en estas direcciones. Si os parece, ¿empiezas tú, Alberto? Muchas gracias, Ágata. La verdad es que es una pregunta mucho más, en mi opinión, mucho más complicada de lo que parece de primeras, porque la tendencia natural que tenemos, sobre todo después de estudiar matemáticas tantos años, todos hemos estudiado matemáticas muchos años en esta sala, la tendencia natural que tenemos es pensar que las matemáticas es una ciencia que tenemos cerca de nosotros más o menos y que evidentemente tiene que contribuir con cierta frecuencia a resolver los problemas que tenemos como sociedad. Y todo eso es cierto, pero yo tal vez el aspecto que me gustaría destacar es que el papel de las matemáticas no es tanto, es decir, no es únicamente ese. Yo diría que está mucho más engranado dentro de lo que es nuestra sociedad, nuestra cultura, hasta el punto de que no creo que pudiéramos reconocer la sociedad en la que vivimos si o bien quitáramos las matemáticas o bien las aligeráramos mucho. Lo que pasa es que eso no lo pensamos mucho. Si queremos ver cómo esto es cierto, un ejercicio que podéis hacer es empezar a quitar matemáticas de vuestras vidas. Podéis pensar que para vosotros en general no significa mucho, pero empezáis quitando un montón de horas de vuestra infancia. En la sociedad sucede lo mismo. Si empezáis a quitar matemáticas, os quedáis casi sin sociedad. Una forma en la que podéis intentar hacer este ejercicio es intentar remontaros a lo que consideraríais los orígenes de la sociedad en la que nosotros vivimos. No está claro, cada cual va a dar un origen un poco distinto. Lo que sí está claro es que si nos vamos a lo más antiguo que podríamos pensar aquí, que posiblemente sería el mundo clásico, que habitualmente llamamos la cuna de la civilización, lo cierto es que ahí, como tenemos esa ventaja de la perspectiva, igual que cuando pensamos en nuestra infancia, creo que no es difícil ver las matemáticas en ese contexto. A todos nos suena el teorema de Pitágoras, la idea de geometría euclídea y demás, y tal vez por ese beneficio de la distancia, ahí sí vemos las matemáticas. Con todo, no tengo claro que las veamos de la manera que de verdad nos afectan a día de hoy. El teorema de Pitágoras posiblemente no nos afecta mucho en vuestras vidas de forma directa. Sin embargo, una de las herencias que tenemos de estos tiempos clásicos es un pensamiento muy profundamente griego de que cuando nosotros queremos entender el mundo, lo que vemos son matemáticas. Una creencia que podría ser disparatada, pero milagrosamente no lo es, de que debería haber una explicación sencilla, lógica y esencialmente matemática de cómo van las cosas. Eso tiene un problema, y es que para intentar ver qué pasa es más o menos como si os hablo de las matemáticas que estudiabais en preescolar. Ha pasado mucho tiempo con respecto a eso. Así que no diría que nos identificamos con esto, ni identificamos nuestra sociedad, ni tampoco identificamos, siendo sinceros, las matemáticas de los griegos literalmente con lo que ahora llamamos matemáticas. Es un precursor. Esto es un poco como la teoría atómica. La idea de átomos se remonta a Grecia, pero no pensamos a día de hoy los átomos en términos de unos pocos humores o unos pocos elementos. Incluso creo que había un tipo que decía que éramos básicamente agua. Eso puede ser un poco demasiado simplificado para nosotros. Si intentamos acercarnos un poquito más y queremos ver cuándo empezamos a reconocernos nosotros como sociedad en el pasado, supongo que esto dependerá de cada uno. Para mí uno de los elementos clave sería lo que podríamos llamar la edad moderna. Es decir, que es en ese momento en el cual vamos mucho más allá de los clásicos, pasamos los años relativamente oscuros de la Edad Media, vemos como en el Renacimiento se vuelve a decidir que los clásicos son el modelo insuperable, y el elemento clave para mí de la modernidad es que decimos de insuperable, nada. La idea es que buscamos progreso, buscamos mejoras en nuestra calidad de vida y buscamos despegar. Esta parte de despegar está de nuevo unido indisolublemente a las matemáticas. Y ahora ya sí podemos hablar de matemáticas de verdad. Yo diría que uno de los elementos clave que de verdad nos dice que podemos superar los clásicos es cuando cogemos el modelo antropocentrista de el hombre como centro del universo y los planetas, las estrellas dando vueltas en órbitas concéntricas circulares alrededor de él. Nos damos cuenta de que esto no es compatible con lo que vemos, pero sin embargo descubrimos que milagrosamente volvemos a tener una explicación al menos igual de bonita que cualquier cosa que pudieran vislumbrar los clásicos, que involucra matemáticas. Es la teoría de la gravitación. Y ahora sí hablamos de matemáticas de verdad. Ahora estamos hablando del nacimiento del análisis matemático, del cálculo diferencial integral. En eso
yo creo que sí que nos podemos representar. Como yo creo que esta idea de matemáticas como asociado a generador de ideas de progreso, creo que esto de verdad tiene recorrido, de verdad es una cosa que vemos en nuestra sociedad. Yo como lo pensaría, es como que si con esta idea asumimos que las matemáticas no son elementos que intervienen puntualmente para resolver problemas, sino que de verdad es como nosotros abordamos los problemas como sociedad, muchísimos de estos, para mí es un poco como escoger la píldora roja en Matrix. Es decir, cuando uno decide ver matemáticas, se ponen las gafas rojas, de verdad las matemáticas las vemos en todas partes. Por ejemplo, estábamos hablando de que vosotros habéis estudiado matemáticas durante muchísimos años. Muchísimos es como 10, al menos. 10 años es lo que habéis dedicado a estudiar el lenguaje, pero mucho más de lo que habéis dedicado a estudiar vuestro cuerpo, la geografía del mundo en el que vivís o las propiedades de vuestra sociedad. El sentido que tiene es que las herramientas básicas de pensamiento que tenemos son las matemáticas y el lenguaje. En cierto sentido, yo pensaría que la persona es un animal que habla y que hace matemáticas. Es decir, de verdad es importante hasta ese punto. Con esta idea, si intentáis abordar un poco cómo sería el mundo sin matemáticas, lo que veis es que si nos vamos más allá de la pizarra y de despejar cuánto vale X y este tipo de cosas que decís de pequeños y pensamos en matemáticas en el sentido que de verdad tiene repercusión social, las matemáticas están en todas partes. El análisis de cosas que queremos estimar, que queremos medir y que nos interesa si aumentan o decrecen y cómo lo hacen, es algo esencial en vuestras vidas. Desde algo muy elemental, de contar personas para ver si está toda la familia en el coche o no, a cosas un poquito menos elementales que también queréis estimar, como los impuestos que os toca pagar o el balance del banco, a cosas que también se estiman y que también importan y que dicen mucho más sobre vosotros. Están diciendo qué opiniones tenéis, qué valores tenéis, en qué cosas creéis y qué queréis hacer en el futuro. Eso no lo pensáis mucho, pero las empresas que atesoran vuestros datos y los analizan, eso sí lo piensan. De la misma manera, si estamos dispuestos a ver matemáticas más allá de una pizarra, lo que veis es que las encontráis literalmente en cualquier sitio donde miréis. Es decir, si a día de hoy, obviamente, vivimos en la sociedad de la información, esta información típicamente son unos y ceros, a efectos prácticos. Es aritmética binaria. La transmitís con ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas vienen de que un escocés vio que dos ecuaciones importantes no encajaban, intentó hacerlas encajar añadiendo un término, y esto describe un fenómeno ondulatorio. De tener esta ecuación con un fenómeno ondulatorio a tener transmisión de información a través de ondas electromagnéticas, pasan unos poquitos años. Esta información se va a procesar en último término en un ordenador. La estructura básica de un ordenador se remonta al trabajo de un matemático, pero no únicamente un matemático aplicado que hizo fabulosa matemática aplicada. Es decir, von Neumann lo asociamos como padre de la teoría de operadores, el teorema ergódico de von Neumann, las álgebras de von Neumann. Es decir, es un matemático de primer nivel y podríamos seguir literalmente mirando prácticamente cada aspecto de nuestras vidas. Así que, verdaderamente, las matemáticas en la sociedad creo que es únicamente cuestión de abrir los ojos porque están en todas partes. Muchas gracias, Alberto. Karma, si quieres, sí. Yo hablaré desde aquí. Sí. Karma tiene una presentación que va a compartir con nosotros. Que la van a... Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, pues Alberto nos ha dado una visión como muy panorámica y global, ¿no?, de que las matemáticas están en todas partes, que estoy completamente de acuerdo. Y yo añadiría que hay unas matemáticas que son para descubrir cómo funciona el mundo, ¿no?, y que los matemáticos utilizamos en ese sentido y los físicos más. Y hay otra matemática de la invención o de esto de intentar hacer una tecnología que nos haga un mundo mejor, ¿no? Yo me centraré, o sea, yo focalizaré en este segundo aspecto. Y en el trabajo que estamos realizando en el Instituto de Robótica e Informática Industrial. Entonces, allí hoy hablaré de la manipulación automática de ropa, de prendas de vestir. Y en estos trabajos hemos utilizado dos tipos de matemáticas bastante distintas. Una es topología, que enseguida introduciremos un poco qué es, aunque muchos matemáticos entre vosotros sabéis perfectamente. Y otro es el aprendizaje automático, que yo lo conceptualizaría como optimización.
¿no? Porque son técnicas para optimizar las clasificaciones o el análisis de datos de que se hablaba. Entonces, bueno, una breve presentación del Instituto de Robótica e Informática Industrial, que, como ha dicho Ágata, pues es un centro mixto de la UPC y del CSIC, y somos unos 130 personas trabajando allí, y tenemos un montón de robots que veis aquí, ¿no? Tenemos tanto pues, robots para exteriores, robots guía, por ejemplo, en momentos de emergencia, que pueden guiar a las personas para salir del campus si hay un incendio o lo que sea. Y luego tenemos robots más de ayuda a personas que tienen alguna discapacidad, ya sea discapacidad cognitiva o física, que son de los que mayoritariamente hablaré, porque en estos entornos asistenciales pues, hay mucha ropa, ¿no? Hay que ayudar pues, a vestir a personas, hay que hacer camas, etc. Y es lo que abordamos en este proyecto del que hablaré. Me gusta siempre poner al grupo de investigación que veis aquí y me entretuve a ver quién eran matemáticos. Y solo de la primera fila, 4 somos matemáticos. O sea, que parece que la tecnología la hacen los ingenieros, que también, pero que hay muchos matemáticos, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? para el desarrollo más teórico de las aplicaciones. Y siempre subrayo en rojo al lado las mujeres en este mundo, ¿no? Porque en tecnología, en matemáticas quizá hay más, pero en tecnología pues escasean. Nosotros hemos llegado casi al 25%, que lo consideramos un gran éxito. Entonces, lo que desarrollamos en nuestro grupo son prototipos, como decía, en este caso, junto con la Fundación ACE, que es la Fundación para el diagnóstico y tratamiento del Alzheimer y de demencias leves. Y durante la pandemia pues, tuvimos ocasión de hacer entrenamiento cognitivo a una serie de estos pacientes. Y pensábamos que sería pues, muy complicado. Y resultó al revés, que todos, claro, como habían estado confinados y demás, todos querían, digamos, se hacen una especie de juegos con este tablero que veis, con unas piezas que llevan unos números, unas letras, y se les proponen unos ejercicios adecuados al nivel de discapacidad. Y la idea es ver su evolución, a poder ser positiva, o si no, si un tratamiento pues, enlentece o no en la evolución del paciente. Tiene sonido, o sea que os voy a dejar con el robot. Es tu turno. Por favor, mueve una pizza. No es esta. Vamos. No. Mira en esta línea. Es tu turno. Por favor, mueve una pizza. Genial. Muy bien. Me encanta jugar contigo. Veis que realiza dos funciones, aparte de coleccionar datos, porque, claro, un robot puede almacenar la evolución durante meses si hace falta, o años, cosa que para un terapeuta humano tiene que ir ahí tomando notas, es mucho más complicado. Pero, además, tiene las funciones de animar a la persona para, sí, tú lo puedes hacer muy bien, lo que haría un terapeuta humano también, y ayudarle cuando tiene dificultades. O sea, le indica, ¿no?, en esta línea o incluso le puede llegar a dar una de las piezas. Y veréis también que tiene esta cara, ¿no?, que le da feedback muy inmediato, porque el prototipo inicial no tenía esta cara, tenía dos cámaras y entonces el paciente normalmente duda mucho, ¿no? Levanta una pieza, mira al terapeuta a ver si va bien o no, si no la deja corriendo, duda otra, y claro, que el robot tuviera que hablar era como muy, no sé, lento y pesado, ¿no? Y en cambio, pues poniéndole esta cara de dibujo animado, pues enseguida se daban cuenta de si iban bien o no, ¿no? Lo digo porque en general no me gusta mucho tener robots antropomórficos para evitar confusiones, de que la persona crea de que está hablando con otra persona o con algo vivo. Pero en este caso, para facilitar la comunicación, fue muy importante. Otros prototipos que hemos hecho es para dar de comer, por ejemplo, que este se ha utilizado en un parque sociosanitario, el Parc Pere Virgili, aquí en Barcelona. Luego, ayudar a vestir y hacer camas.
Esto os lo mostraré muy rápidamente. Dentro de este proyecto que decíamos, el proyecto Clotilde de la European Research Council, planteamos 3 aplicaciones de manipulación versátil de ropa. Una es la logística hospitalaria, de doblar ropa, hacer camas, etc. Otro es la gestión de los retornos de las ventas por Internet. La gente compra varios vestidos, ¿no? Se los llevan a casa y miran, no, este no me sienta bien, este el color no me acaba de gustar, y los devuelven. Y los devuelven en una caja así, de cualquier forma. Y esto hay que volverlo a poner en la cadena de distribución. Y claro, esto se hace manual completamente. Y es una de las peticiones que teníamos de diversas empresas, a ver si podíamos manipular ropa de una manera versátil. Y la otra es ayudar a vestir. La gran diferencia, o sea, en robótica lo que es manipulación de objetos rígidos está muy solucionado, porque en las cadenas de fabricación, pues claro, un objeto rígido con que sepas su posición, con 3 grados de libertad y 3 de orientación, perdón, 3 de posición y 3 de orientación, ya está fijado. Entonces, pues el pick and place es fácil. Pero claro, con la ropa tiene infinitas dimensiones de deformación. Entonces, es complejísimo. Y por esto es un tema de investigación puntero, digamos. Y por eso hay tan pocas aplicaciones reales que funcionan. Entonces, abordamos el problema. Hay 2 tipos de manipulación de ropa completamente distintas, diría. Una es la manipulación cuasi estática, quiere decir que solo importa la trayectoria, como en el caso de los objetos rígidos, la trayectoria que sigue, pero solo la posición inicial y la posición final. El entremedio da igual, ¿no? Que sería este de la izquierda, que tienes una posición inicial y tienes que llegar a este punto verde, y da igual si va un poco más para la derecha, para la izquierda, si sube, si no, si con que llegue al final y lo deje y allí se quede, pues es lo que queremos, ¿no? En cambio, la manipulación dinámica, claro, para que los 2 puntos de abajo, las 2 esquinas de este trapo o lo que sea, lleguen a estos puntos verdes, hay que seguir una trayectoria y unas velocidades y aceleraciones particulares, porque controlamos los puntos de abajo con la manipulación de arriba. Es mucho más complicado, ¿no? Entonces, hemos abordado pues, los 2 problemas de manera separada. Y os mostraré algunos ejemplos de trabajos que hemos realizado utilizando uno u otro. La topología, que digamos, es una ciencia en que la métrica no importa, lo que importa es la conectividad entre las distintas partes del elemento, ¿no? En este caso de la ropa. Por ejemplo, pues no es lo mismo la topología de una camisa, ¿no? Que tiene pues, unas mangas, que tiene unos agujeros. O sea, si pensamos un trapo o una sábana, pues es todo continuo, no tiene agujeros. En cambio, pues eso, una camisa pues, tiene al menos 2 agujeros. Pues una camiseta, además, tiene el agujero del cuello, que una camisa no, porque se abre y no tiene. Quiero decir que es la ciencia, digamos, que es como la geometría, pero sin métrica, ¿no? Así simplificando. Aquí los matemáticos más matemáticos igual. No, es una definición así para que se entienda. Entonces, en la ropa pasa esto, que la métrica exactamente de si está estirado, menos, si, no importa mucho. Lo que importa es pues esto, la topología general, ¿no? De la prenda. Y bueno, hemos utilizado 2 tipos de representaciones, esto ya es un poco más técnico, que son los complejos celulares. ¿Por qué? Porque decía que tenemos un espacio de configuraciones de infinitas dimensiones, o sea, la ropa puede estar de infinitas maneras, ¿no? Entonces, tampoco nos interesa el detalle de cómo está, ¿no? A lo mejor lo tenemos aquí puesto, no sé, pues así, es igual que esté así o que esté así, ¿no? O sea, nos queríamos agrupar en macroestados la ropa. Entonces, el espacio de configuraciones lo queremos dividir en regiones que sean igualmente manipulables, que es lo que nos interesa manipular. Y veré cómo lo hacemos. Bueno, la homología persistente me la salto porque ya es un poco más, y además no la hemos utilizado mucho. Y lo otro es lo que se llama la Gauss Linking Integral, que con un índice nos dice cómo están enlazadas 2 curvas, que pueden ser cerradas, como las que vemos arriba, en que, digamos, la de la izquierda tiene un índice 1 porque hay como un enlace entre las 2, y la otra es 0 porque no tiene ninguno, pero si están así enlazadas varias veces, como en una espiral, pues pueden tener un número más grande. Y también se puede extender a curvas abiertas, con unos valores que van de 0 a 1. ¿Por qué esto nos ha resultado interesante? Ya me centro en esta última representación.
Porque nos permite esto, no sin métrica, sino de una manera muy, diríamos, intuitiva, ver el enlace entre las dos curvas. Por ejemplo, aquí veréis que a medida que se va moviendo, bueno, este es el índice discreto, es decir, en lugar de una integral es un sumatorio, y hemos discretizado las dos curvas en segmentos. Entonces, por pares de segmentos obtenemos este Gauss linking integral, o sea, un valor. Y estos valores los podemos colocar en una matriz en que nos indica pues, el índice para cada par de elementos de la curva, ¿no? Por ejemplo, pues cualquiera es un cuadradito aquí y tenemos 12 porque hay 12, hemos discretizado en 12 segmentos cada una de las curvas, por eso es 12 con 12 y todos los apareamientos nos dan un índice. Entonces, ahora, si se mueven las dos curvas, como vemos aquí, va variando esta matriz, lo vuelvo a repetir para que se vea mejor, y esto nos da una indicación muy interesante de cómo están estas dos curvas, que podrían ser, pues, por ejemplo, el perfil o bien del cuello de una camisa o de una sábana, lo que sea. Hemos visto también, no sé si os habéis fijado, pero que el índice pasa de ser 1, en un momento dado, pues pasa a ser 0, cuando se separan las dos curvas. También pongo abajo la referencia por si hay personas que puedan estar interesadas en profundizar en esta representación. Entonces, un ejemplo sencillo es, en lugar de digitalizar o segmentar todo el perfil de un trapo, por ejemplo, tomamos solo algunos segmentos cerca de los vértices, en este caso, ¿no? Para ver cómo se representan. Entonces vemos, bueno, claro, las matrices son simétricas, porque es el aparejar dos segmentos, ¿no? Entonces vemos que cuando el trapo está puesto de una determinada manera, pues tenemos una configuración de matriz, cuando pues, dos esquinas están pues, puestas encima del trapo, pues tenemos otra configuración, etc. Y esto resulta muy útil porque es como una información agregada que nos permite separar distintos estados, pero no al detalle, sino macroestados, ¿no? Es decir, pues, si hay un solo vértice, si hay dos vértices, etc. También nos permite en una secuencia encontrar en qué puntos realmente hay una variante topológica importante, es decir, una esquina se dobla, la otra esquina se dobla, etcétera, porque la matriz nos presenta una representación de este tipo. Aquí estamos representando cada uno de los estados de la secuencia contra otro, o sea, los pares aquí es un poco distinto, ¿no? Y una distancia de Sperman, que se llama, entre dos de estos estados. Y bueno, pues vemos claramente puntos de inflexión, digamos, que pasan de un estado a otro. Y esto lo hemos utilizado junto con un sistema de realidad virtual para digitalizar, de alguna manera, lo que una persona dobla, el doblado, para podérselo enseñar a un robot luego, porque programar esto es complicadísimo. Se enseña por demostración, o sea, se muestra, y si lo hacemos con visión, es decir, doblando la ropa encima de la cámara, es muy complicado el procesado visual. Si lo hacemos con realidad virtual, teniendo un simulador de ropa y la persona con unos elementos terminales pues manipula esta ropa virtualmente, es mucho más fácil y podemos conseguir bases de datos de esta manera. Entonces, aquí veréis que bueno, que en tiempo real podemos ver cómo se va manipulando y en qué estado está y cómo va variando el estado. Lo haré avanzar un poco porque hay un momento en que ya muestra, bueno, cómo dobla, por ejemplo, este trapo, ¿no? Pues va tomando esquina por esquina, virtualmente, lo ve él, claro, nosotros no vemos el trapo cómo lo está manipulando, pero la persona tiene estas gafas que sí lo ve y pues llega pues, a poner las 4 esquinas en este caso, y esto nos permite, los que sabéis un poco de deep learning, por ejemplo, de aprendizaje profundo, se necesitan grandes cantidades de datos. Entonces, en visión, identificar, por ejemplo, pues un tipo de animal en una imagen, pues se hace a partir de esto, de etiquetando muchas imágenes de gatos o de perros, y entonces cuando ve una nueva,
identifica que es esta. Claro, en robótica y en manipulación de ropa no hay estos vídeos en Internet que podamos explotar. Entonces, esta es una manera de hacer bases de datos de una manera ágil y rápida, y que además el proceso es mucho más sencillo. Bueno, voy así rápido. También en manipulación dinámica es muy importante tener un modelo dinámico de la ropa y entonces, digamos, que explote sus características de fricción, de gravedad, etc. Aquí es el doblado de unos pantalones shorts, por ejemplo, y esto también hemos desarrollado porque en el simulador que os he mostrado antes era un simulador comercial, no adaptado específicamente a ropa, entonces resultaba muy difícil cambiar pues esto, la fricción, etc. Entonces hemos desarrollado el nuestro propio. Y entonces, la manipulación dinámica de ropa de la que hablaba antes es muy distinta porque manipulando dos esquinas tienes que controlar las esquinas que están abajo, o sea, no tienes control directo sobre el estado final, ¿no? Ha de ser a través de la dinámica de la pieza. Y la idea es esta, que hay una trayectoria de referencia, aquí es una trayectoria unidimensional y que hay que seguir. Incluso si hay deformaciones, nosotros utilizamos, por ejemplo, un ventilador para simular efectos aerodinámicos y tiene que seguir la trayectoria a pesar de estar sometido a perturbaciones. Y lo utilizamos utilizando Model Predictive Control, o sea, un control con modelo predictivo con un modelo de referencia. Aquí la aplicación a el doblado de una pieza de ropa doblado al aire. Veréis que para doblar una camiseta de este tipo, pues hay algunos humanos que tenemos un cierto problema, que no se nos da del todo bien y no nos queda aquello perfectamente en un rectángulo y sin arrugas. A él sí, porque es el que realiza la investigación. Pero cuando le enseña al robot, le enseña guiando al robot, pues claro, ya no le queda tan bien. Entonces, la idea es que pueda aprender de demostraciones no muy buenas, ¿no?, que realice la persona, que pueda inferir qué es lo que la persona está realmente buscando. Y entonces de hecho hay una cámara que capta tanto el color como la profundidad y lo que se intenta, la función de coste que hay que optimizar, es que quede lo más rectangular posible el doblado y a poder ser sin arrugas. Con lo cual el robot va haciendo pequeñas modificaciones sobre lo que le han enseñado y si mejora, pues sigue en esa dirección, que es lo que haríamos nosotros, ¿no? Decir, ahora me ha quedado mejor, ¿no?, o ahora me ha quedado peor, pues, y sigue ejercitándose. No solo es posible aprender la trayectoria, en este caso aprende pues, las trayectorias que van bien para doblar esta camisa polo, ¿no?, sino que también a veces es importante aprender cuán fuerte hay que mantener, cuán rígido hay que mantener, porque, por ejemplo, para eliminar arrugas al hacer la cama, ¿no?, que estiramos la sábana y en una determinada dirección queremos mantenerla fuerte, pero a lo mejor lateralmente o al bajar no tenemos que aplicar tanta fuerza. Entonces, también no solo aprendemos trayectorias de los brazos, sino también la fuerza que hay que aplicar en distintas... en este caso, estamos poniendo una sábana en una esquina del colchón. Entonces, no lo he dicho, en la primera fase, pues hay que tirar, es igual, no hay que realizar mucha fuerza porque la propia sábana no tira, ¿no?, de nosotros, sino viene en la dirección que queramos. Luego, en una fase intermedia, eso que decía, hay que eliminar arrugas y, por tanto, hay que mantener tensión a poder ser en los 3 grados de libertad. Y en la última fase, que es ir hacia abajo, pues lo único es que realmente tiene que ir hacia abajo, por tanto tiene que hacer fuerza hacia abajo, pero si se le molesta hacia los lados, como ahora veremos, pues tiene que dejarse molestar. Entonces, esta es la ejecución, ya una vez ha aprendido. Veis que diseñamos también piezas de agarre, ¿no?, de manipulación, de manos mecánicas. Y veis que en este momento pues ya ha eliminado las arrugas y tira hacia abajo. Como tiene que ser muy seguro, bueno, aquí vemos cómo le molesta y hay en algunas dimensiones, en algunos grados de libertad, le deja que le moleste, pero ahora le intentará molestar cuando está tirando
Y no, se mantiene ya mucho más rígido. Y al bajar le molesta lateralmente y no pasa nada, pero en cambio le fuerza a ir hacia abajo. O sea que la rigidez que mantiene el brazo robótico depende de la tarea y del momento de la tarea. Bueno, y esto es para decir que siempre, ahora hemos conseguido otro proyecto europeo y estamos muy contentos, lo digo así, pero nos cuesta a veces encontrar personas que tengan, digamos, el background necesario en topología, en optimización, en control, y que siempre estamos abiertos. Por tanto, si hay personas en el auditorio o en Internet que están interesados, pues que escriban a nuestra dirección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Creo que es muy interesante porque nos habéis dado visiones muy diferentes, sí, pero al final de un mismo proceso, ¿no? Que es como las matemáticas, ideas en principio básicas, hablamos de topología, por ejemplo, pues se acaban traduciendo en el desarrollo de sistemas, ya sean robóticos o de otro tipo, y que después, además, en este caso vemos cómo llegan a la vida de las personas, ¿no? Cómo van a llegar a la vida de las personas en cuestiones importantes como, por ejemplo, la robótica asistencial, que yo creo que es uno de los grandes temas del futuro. Quería preguntarle a Alberto, ya que al principio ha pasado así como de manera muy general por toda la historia de las matemáticas, por algo quizás un poquito más concreto y que yo creo que a ti te es más cercano, que creo que tiene que ver con muchos de los retos que aparecen en los como objetivos del desarrollo sostenible y que son el estudio al final de los fluidos. O sea, parece mentira, pero en muchos de estos retos, gestión del agua limpia, energía asequible, acción por el clima, vida submarina, son un montón de ellos cuestiones pues, que tienen al final que ver con entender la dinámica de los fluidos, que es una de las keywords que hemos mencionado al presentar a Alberto, y que al final también son matemáticas. Quizás no es tan evidente, ¿no?, como ahí están presentes las matemáticas, y quería preguntarte, a ver si se te ocurre alguna manera de relacionar todas estas ideas. Evidentemente sí, las matemáticas tienen que estar presentes. Es decir, de hecho, la ecuación básica que empleamos para describir un fluido es en concreto la segunda ecuación en derivadas parciales más antigua del mundo. Es decir, la primera es la ecuación de ondas y la siguiente es la ecuación básica que nos describe un fluido. Creo que es del año siguiente al nacimiento de Mozart, en concreto. Así que en este tiempo todavía seguimos trabajando en ella porque verdaderamente seguimos sin entender un montón de cosas. ¿Cómo nos va a afectar? De maneras muy distintas. Es decir, y sobre todo en dos planos que yo consideraría que son diferentes, pero sin embargo se enriquecen mutuamente. El primero, a nivel de utilidades directas que vamos a aplicar ya en los próximos 15 años. Pues tenemos un montón de matemáticas por hacer relativas a los fluidos y relativas, por ejemplo, si queremos desarrollar, es también un fluido, si queremos tener energía nuclear de fusión, los plasmas tienen un papel esencial, son unas matemáticas complicadísimas, evidentemente tenemos que desarrollar esas matemáticas, tanto a nivel matemáticas muy fundamentales como a niveles más o menos aplicados. Necesariamente en los próximos... Ahora mismo las matemáticas son una ciencia de moda. Has mencionado un montón de aplicaciones de fluidos que a mí me encantan, pero básicamente cualquier otra cosa que te imagines, medicina personalizada, al final todo lo que implique manejo de datos va a hacer falta matemáticas nuevas. Ahora bien, esto es en los próximos 15 años que vamos a necesitar unas mejoras computacionales inmensas y además ideas nuevas, es decir, no solamente trabajar con lo que ya tenemos. Pero si me haces la misma pregunta no ahora, sino dentro de 100 años, estoy convencido de que las matemáticas fundamentales, diría, de las que yo te hablaría serían diferentes. Es decir, las que ahora tenemos como matemáticas en la cabeza que consideraríamos útiles, estoy seguro de que no son las que vamos a tener de aquí a 100 años. ¿Por qué? ¿Por qué puedo apostar esto con tanta seguridad? Bueno, lo primero, porque en 100 años yo seguramente no estaré, si he perdido. Es decir, reclama a mis sucesores. Los herederos. Pero más allá de eso, porque en la historia siempre ha sido así. Es decir, ahora no podemos ir 100 años hacia atrás para ver qué pasa, pero sí podemos ver qué está pasando ahora. En fluidos no te sabría decir.
Sí te sabría decir, por ejemplo, que a día de hoy no sabemos en física cómo se forma una gota de agua, es decir, no sabemos si lo que tenemos cuando se forman este tipo de fenómenos capilares es algo así o algo así, y en esa línea algo sabremos decir, probablemente. Pero de las cosas que sí tenemos ahora, que sabemos decir nuevas, sabemos, por ejemplo, que en seguridad informática, en ciberseguridad, sabemos que tenemos un problema. Es decir, se solucionará seguro, pero las claves con las que vosotros pagáis en el móvil y hacéis compras por internet y miráis vuestros datos sanitarios y bancarios en vuestra casa y no tenéis grandes problemas, puede pasar que en unos pocos años, con un ordenador cuántico, dejen de ser seguras. Eso no es una cosa que se sabe ahora. Es decir, se sabe desde hace 30 años que si tienes algo así, tienes que corregirlo. Es decir, no es que sea una catástrofe, pero tienes que asegurarte que no es una catástrofe. Eso, que obviamente es aplicado, no es un fluido, pero es aplicado, el 80% de lo que os he dicho son matemáticas inútiles, en un sentido estrictamente hablando de la palabra. Por lo menos lo eran 100 años antes. Es decir, tú, como tienes seguridad, en último término, son números primos y variaciones sobre números primos que empleas para ciertos algoritmos que no vamos a discutir. Esos números primos los estudiasteis en el colegio y es modelo de matemáticas inútiles, en muchos casos modelo de matemáticas aburridas, pero gracias a eso compramos en el móvil, si no tenemos un problema. Si esto nos falla, ¿cómo se corrige? Justo estuve preguntando y ya veremos, pero algunas de las ideas que se tienen en cuenta es factorizar polinomios en varias variables, que jamás habríais apostado que son matemáticas útiles o interesantes, o variaciones todavía sobre esta idea de los números primos, que es cierto tipo de curvas elípticas. Cierto tipo de curvas elípticas. ¿Dónde se descubrieron estas curvas elípticas? Trabajando en hipótesis de Riemann, hace 80 años. Modelo de matemáticas inútiles según ciertos puntos de vista. ¿Qué apostaría? Que dentro de 100 años muchas de las matemáticas inútiles que tenemos ahora sería lo que nos gustaría discutir en una mesa redonda como esta, no lo que ahora llamaríamos matemáticas útiles. ¿Cuáles? Eso no lo sabemos. Pero todas las inversiones complicadas van con spray and pray. Es decir, spray es haz matemáticas buenas de muchos tipos, pray no es esencial, pero wait sí. Así que dentro de 100 años, si podemos, lo miramos. Sí, eso es una de las cuestiones, ¿no? Cuando se suele hablar de ciencia básica, que en muchos casos lo que ofrece es esa caja de herramientas para el futuro que hoy en día no sabemos exactamente qué puertas va a abrir o para qué exactamente vamos a utilizar, pero que es importante, ¿no? Disponer de ellas. Y en muchos casos, insisto, sin un enfoque utilitarista a un plazo más corto, pero que quizás pues, puedan ser cruciales dentro de unos cuantos años. ¿Estáis de acuerdo? Sí, es una de las cuestiones que yo creo que más se plantea. Karma, te quería preguntar, porque además de experta en robótica, también trabajas en muchos temas de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es sin duda también una de las cuestiones que más está afectando a nuestras sociedades, está modificando, ¿no? nuestro desarrollo tecnológico. De cara a los retos sociales, a estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿tú dónde crees que puede ser especialmente relevante la inteligencia artificial? Bueno, ya hemos visto que todo lo que es hacer modelos durante la pandemia, claro, el análisis de datos en general ha mejorado y en gran parte gracias a la inteligencia artificial y gracias a estos algoritmos de aprendizaje profundo que le llaman. Que yo siempre digo que hay como una realimentación de que, de hecho, los algoritmos en sí ya existían hace 60 años o cuando empezaron las redes neuronales, que hubo una explosión de las redes neuronales y que todo se... Pero claro, estaba muy limitado por el hecho de que no había, por una parte, suficiente capacidad de cálculo. Los ordenadores todavía no eran lo que tenemos ahora. O sea, en una sala inmensa teníamos un superordenador que era como un móvil de los que tenemos ahora. Esto por una parte. Y luego no había Internet y no había esta cantidad de datos para entrenar a los algoritmos. Entonces, ahora parece que la inteligencia artificial, bueno, como si hubiéramos hecho el descubrimiento del siglo. Y, en definitiva, es que ha habido este proceso cíclico, de no sé cómo ya, de mutua realimentación,
que ha llevado a esta posibilidad, ¿no? Y claro, esto pues para modelizar y prever lo que puede pasar, hacer modelos predictivos, pues es una herramienta súper útil, porque teniendo en cuenta pues, datos históricos, datos de modelización física, pues podemos predecir ya no solo el clima, ¿no? Que muchas veces predecimos el tiempo, ¿no? Qué tiempo era mañana, qué tiempo era, que ha ido mejorando mucho, porque yo me acuerdo cuando hace años, ¿no? Que no acertaban una, o sea, en cambio ahora, bueno, dijeron que llovería hoy y efectivamente ha llovido hoy, ¿no? Pues lo mismo, pues predecir cómo puede evolucionar, y esto nos puede hacer anticipar este problema inmenso que tenemos actualmente, ¿no? Con el cambio climático, y decir, bueno, es que si en X años no hemos puesto remedio, es que no lo va a haber, ¿no? Vamos a ir hacia la extinción de la especie como la conocemos. Esto es muy grave, pero bueno, tenemos las herramientas para preverlo y para poder pues, combatirlo, ¿no? Y, bueno, no sé, si con esto contesto a lo que dices. Sí, claro. O sea, al final, además, los modelos de predicción pueden ser de todos. Si hablamos de pobreza también, o distribución de recursos, o sea, es una cuestión que podemos utilizar para prácticamente entender casi cualquier fenómeno social, o por lo menos tratar de entenderlo. Sí, bueno, y luego está todo el tema del chat GPT, no sé si queréis entrar, pero... Yo quería primero también invitar a la audiencia, a las personas que nos estén siguiendo también a través de Zoom, a lanzar las preguntas que consideren oportunas a nuestros ponentes en cualquier momento. Nosotros vamos a seguir hablando, pero en cualquier momento levantáis la mano o nos podéis enviar un mensaje que yo recibiré también y podré transmitir a los investigadores. Si no, voy a aprovechar esta lanza que ha abierto Karma, porque, bueno, como experta también en cuestiones de los dilemas éticos, ¿no? Asociados a la inteligencia artificial, estamos hablando además en este foro de un contexto social, de grandes problemas que enfrenta la humanidad. Pues también me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco en torno a eso, o sea, las matemáticas y en concreto la inteligencia artificial también tiene que tener precauciones en esta dirección, también tiene que tener una serie de consideraciones, o vosotros cómo veis la situación. Yo sí que creo que hay que regular, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, y sobre todo que hay que formar a todos los niveles, quiero decir, desde primaria en el buen uso de estas tecnologías, ¿no? Yo, claro, hago algunas charlas así de inteligencia artificial y muchos padres me preguntan, ¿y qué hacemos con los móviles? Porque yo veo que mi hijo pues, está enganchadísimo y ¿cómo lo podemos hacer? Y algunos dicen, no, es que yo ya he tirado la toalla, porque claro, la sociedad va hacia allí, ¿yo qué puedo hacer? Pues yo sí que creo que tenemos una responsabilidad, todos, cada uno de nosotros, de hacia dónde vamos, ¿no? Y, por ejemplo, el informarse un poco. Hay un programa que aquí en Cataluña se ha traducido como Ciudadanía, ¿no? De inteligencia artificial, pero que existe en Europa, que se llama Principles of Artificial Intelligence, que es un curso gratuito que cualquier persona puede seguir porque no requiere unos conocimientos y que se enseña tanto la parte un poco técnica de saber cómo funciona. Tampoco utilizamos el coche y no sabemos muy bien cómo va el motor, ¿no? Bueno, algunos sí, pero no, quiero decir que no hace falta. Pues saber un poco cómo funciona la inteligencia artificial y luego cómo hacer un buen uso. Y bueno, tengo muchas experiencias que me cuentan que, por ejemplo, pues en una escuela hubo un padre que dijo, no, yo soy neurofisiólogo y sé que utilizar los móviles en clase y a todas horas pues está dañando la capacidad de desarrollo, porque el cerebro de los niños está en desarrollo y esta incidencia pues no están siguiendo el desarrollo habitual, ¿no? Entonces, empezó a hacer una campaña en su escuela de que los móviles se dejaban a la entrada y se recogían a la salida. Y la gente hacía esta cara que has hecho tú, ¿no? De decir, qué difícil, porque no van a querer los otros padres. Pues al cabo de un año, de muchas reuniones y de mucha inversión de energía, consiguió que en los grupos de sus hijos, al menos, dejaran el móvil a la entrada. Dice, y entonces en el patio, pues jugaban los niños. Jugaban entre ellos, no estaban en el patio todos conectados mirando pues, los chats o lo que sea, ¿no? O sea, que es posible.
El mensaje es que con voluntad y con ganas y con determinación es posible. El consumidor, ya llegando, abriéndolo más a todo, ¿no? El consumidor tenemos unas responsabilidades, no solo unos derechos, ¿no? Porque, bueno, las corporaciones nos venden lo que quieren y tal y cual, y nos quejamos mucho, pero bueno, y nosotros lo compramos, ¿no? Y lo usamos. O sea, también tenemos nuestra responsabilidad. Bueno, aquí estoy haciendo un... pero es que lo creo realmente. Entonces, creo en la regulación de estas tecnologías, pero creo mucho en la formación y en la responsabilización por parte de las personas. Es que yo pensaría que es uno de los elementos fundamentales de la vida moderna. El mundo avanzará deprisa y eso quiere decir que tienes que continuar formándote. Y esto es parte de formación esencial. Esto es algo tan básico en nuestras vidas como que tienes que tener... Hay coches y sabes que te tienes que aparcar y demás. La inteligencia artificial es una realidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Igual que hay pues, normas, esto que decías, de circulación o de buena convivencia, ¿no? Pues transmitir estos valores. Tendría que haber una educación para la ciudadanía, o no sé cómo llamarle, pero... Y desde pequeñitos, ¿eh? Y yo creo que se podría hacer y que a veces cuesta porque hay profesores así de primaria que dicen es que casi saben más mis alumnos que yo de las apps y por tanto me cuesta, ¿no? Y dices, bueno, ellos quizás sabrán más a nivel técnico, ¿no? O estarán a la última, pero bueno, tú tienes toda tu experiencia de vida y tienes unos valores y puedes transmitir esta parte, el buen uso, ¿no? Y una autoridad que luego pierdes más adelante. Justo cuando estás hablando con los pequeños saben mucho más, pero todavía escuchan. Es decir, creo de verdad que la educación temprana es de las mejores inversiones que puede hacer una sociedad. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí, completamente. Y además de la responsabilización de cada persona como ciudadano, o sea, como instituciones científicas o como científicos, ¿vosotros creéis que tenéis también una responsabilidad en estos aspectos? ¿Un papel? ¿Sí? Yo creo que sí. De hecho, yo ya me preocupé por esto, porque claro, estar desarrollando robots que acabarán, pues esto, formándonos, porque nos modelan la manera como somos, si interaccionamos tanto con ellos, ¿no? Igual que interaccionamos con las personas y forman nuestra manera de ser, pues si interaccionamos mucho con tecnología nos está pues esto moldeando, ¿no? De alguna manera. Entonces empecé a dar como cursos sobre el tema, ¿no? A través de la ciencia ficción, porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción y me permite pues escribir ciencia ficción orientada a esta formación. Y bueno, en nuestro grupo de investigación ya hace pues lo menos 12 años así que hacemos debates y cada cierto tiempo sobre este tipo de temáticas, y cuando salen, pues porque cada vez más se publica científicos que publican pues temas así más de ética, pues los discutimos y los hablamos y yo creo que es muy enriquecedor porque son las personas que están desarrollando estas tecnologías, entonces han de ser conscientes de esto, de qué sesgos se están introduciendo, es que muchas veces es por inconsciencia, no es que se haga a propósito de moldear en determinado sentido, es que es lo que sale, ¿no? Y si no te lo planteas, pues vas haciendo al menos despertar esta conciencia crítica, yo lo creo fundamental por parte de los científicos. Es que creo que uno de los riesgos grandes que tenemos es precisamente esta costumbre de que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver la ciencia en la sociedad. Es esta cuestión de las gafas de la píldora roja o la píldora azul. A veces estamos rodeados de ciencia, estamos acostumbrados a ignorarla, y cuando nos encontramos un problema que de verdad no puedes ignorar, sencillamente no hemos adquirido las herramientas que nos permiten saber qué es lo que tenemos delante. Es decir, no ves ningún animal en tu vida hasta que te encuentras delante de ti un elefante. Y obviamente la reacción es abrupta. Pero por eso creo que es muy importante, no solo los científicos que debemos hacer investigación, sino como sociedad tenemos que ser conscientes de que estamos rodeados de ciencia por todas partes. Y cuanto antes sepamos conocer las enormes ventajas que tenemos, que algunas las descubrimos y otras no, y también los peligros asociados que hay, nadie tiene el peligro de ponerse en su casa a detonar una bomba atómica, pero sí corremos el peligro real de no ser, por ejemplo, no saber cómo estamos gestionando los usos de las tecnologías digitales a día de hoy, y no saber que nuestros hijos tienen acceso a este tipo de cosas y los usan estupendamente, pero necesitan una guía, igual que necesitan guía para muchísimas otras cosas.
Así que es responsabilidad, sí. Estamos hablando mucho de educación y yo considero que en cuestión de también el impacto en cuanto al desarrollo y al desarrollo de las sociedades, las matemáticas tienen un papel clave, ¿no? en las cuestiones de educación, más allá de formar a las próximas generaciones de hombres y de mujeres que serán quienes avancen en el conocimiento matemático, bueno, disponer al final de un conocimiento, de un pensamiento matemático que permita enfrentarse a una realidad cada vez más compleja. Y quería preguntaros en ese sentido, o sea, en cuanto a ser capaces, o sea, ¿creéis que estamos siendo capaces de incorporar el pensamiento matemático dentro de la educación en esta dirección, en la dirección de generar sociedades más críticas, sociedades que sean capaces de enfrentarse a este tipo de problemas cada vez más complejos? ¿O cómo lo veis? Yo creo que parcialmente. Es un problema muy difícil. Pero sí es un hecho que a mí siempre me preocupa, y de hecho lo comento siempre que puedo, que el grueso de los adultos han recibido educación matemática durante más de 10 años y es básicamente raro, es casi una excepción la persona que no opina que no sabe nada de matemáticas y que no las ha usado más allá de 4 cosas elementales que puedes hacer con tu móvil. El problema es que no hemos sido capaces de transmitir que en realidad por lo que estudiamos matemáticas y por lo que sirven las matemáticas es para generar ideas y que la riqueza de estas matemáticas es que estas ideas es lo que podemos trasladar. A mí, por ejemplo, en tu charla me encantó cuando estabas hablando de cómo utilizabas la topología para estimar de forma gruesa cómo se está moviendo una pieza de ropa, porque, por ejemplo, de las cosas que hemos estado haciendo recientemente tiene que ver con las evoluciones de plasmas, que son unos problemas complicados y involucran diversas técnicas matemáticas. El caso es que algunas de estas ideas topológicas nos permiten hacer cosas diferentes. La gran ventaja de hacerlo, ya sea con topología o con cualquier otra parte, la gran ventaja de las matemáticas es que cuando tú desarrollas una de estas ideas, tal vez esto que estás empleando para tratar ropa o plasmas se lleva directamente a otro campo. Y esto no es simplemente un brindis al sol de tal vez a lo mejor hay suerte y... tú coges la mecánica cuántica y la mecánica cuántica no tiene nada que ver con la propagación de ondas electromagnéticas. Pero, sin embargo, el mismo principio de incertidumbre, que es el núcleo de la mecánica cuántica, lo vas a encontrar en ondas electromagnéticas. No es porque haya cuantos de luz dando vueltas, aunque podrías modelarlo de esa manera. No es ese el mecanismo. El mecanismo es que es simplemente la transformada de Fourier. Es un efecto matemático, netamente matemático, que puedes trasladar de un sitio a otro. Y podrías continuar, he mencionado 2 cosas porque me han venido ahora, pero podrías continuar saltando de piedra en piedra y recorriendo la mitad de la ciencia moderna. Verdaderamente esta capacidad para establecer conexiones, que es el núcleo de las matemáticas, creo que no lo estamos transmitiendo bien. No sé si hay preguntas. No, yo es que estoy completamente de acuerdo y que además las matemáticas sirven también como para estructurar el pensamiento. O sea, yo también pienso que otra cosa que está sucediendo es que nos cuesta pensar. Porque como tenemos tanto estímulo que nos viene de fuera, pues yo lo veo, los niños y así, pues aquello, pararse y decir, voy a tener mi criterio sobre esto, ¿no? Y estoy un rato pensando sin que me lleguen, es muy difícil. Actualmente es que, aunque lo quieran, se hace difícil. Y en cambio yo creo que las matemáticas te hacen esto, tener un esquema mental, que por eso también, como es un tipo de conocimiento muy bien formulado, te permite pues, transferirlo a otro sitio, te permite, porque queda incluso hacer más crecimiento incremental, porque las bases están bien establecidas, entonces puedes construir sobre ellas, etc. Que hay otros tipos de conocimiento que son más cada uno independiente, ¿no? Que o sea, que yo creo que de verdad que en la base del ser humano está el pensamiento matemático, y todos lo tenemos de alguna manera. Entonces, desarrollar eso es básico para desarrollar humanamente la capacidad de pensamiento. Es que yo lo creo así. Y enfrentar los retos del futuro. Claro, es que si queremos esto, que la humanidad progrese en un sentido, no sé, adecuado, según no sé qué criterio, pero es necesario. Es fundamental la misma manera de ver.
Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. De nuevo invito a las personas que nos estáis siguiendo a intervenir, a hacer, si queréis, algún comentario. Todo ha quedado tan claro. Sí, la verdad es que da gusto. Con estos ponentes ya poco queda más que decir. Pues no sé si vosotros mismos queréis añadir alguna otra cosa, un poco para cerrar esta conversación, o lo damos por concluido. Bueno, no, que las matemáticas además tienen conexiones con todo. Quiero decir, por ejemplo, con la lengua, ¿no? Ahora estamos viendo en esto lo que llaman los modelos de lenguaje grandes, que es lo que están a la base del ChatGPT. Pues en definitiva hay una estructura matemática debajo muy importante. Y en cambio funcionan básicamente a nivel sintáctico. O sea, hay un nivel matemático de hacer distribuciones de probabilidad de qué palabras siguen a qué otras. Y eso permite generar textos que parecen muy elaborados y muy sintácticamente preciosos, pero que semánticamente no entiende nada la máquina. Y no, quería decir que estas estructuras matemáticas es que están a la base de todas las ciencias y de todo. Bueno, yo soy muy fan de las matemáticas. Yo, justo con esto que comentas, me estaba acordando de una... sé que hay un libro y de un artículo en Nature, de hecho, pero me estaba acordando de una charla TED en la que justo estaban empleando estas ideas que funcionan ahora mismo tan bien de medir lenguaje para estudiarnos a nosotros, cómo hemos evolucionado en la historia. Tiene una aplicación directa que sería, pues, tiene 1000 aplicaciones directas. Una es obvia, es estudiar salud mental. Pero, por ejemplo, sé que se estaba utilizando también para identificar en la historia cuándo el ser humano había cambiado en la historia escrita que tenemos. Y cuándo empezaban a aparecer conceptos como introspección, es decir, ser capaz de pensar sobre tus propios pensamientos y cosas como esta. Y es alucinante. A día de hoy lo podemos hacer por estas ideas de poder conectar con métricas adecuadas palabras en el mismo rango semántico y qué nos está diciendo sobre nosotros mismos. Así que tenemos mucho que hacer. Sí, sí. Sin duda. Pues muchísimas gracias a nuestros dos ponentes. De nuevo, gracias al Consejo Superior de Investigaciones Científicas por organizar esta actividad y a las personas que nos habéis acompañado. Ha sido un placer y espero que nos veamos pronto. Un aplauso para ellos.